fuera de programa, vamos a cambiar. Juan, hoy no viene. Bien, gracias. Fuera de programa, entonces vamos a hablar de Internet de las cosas. Empecemos primero preguntando lo más obvio. ¿Qué entienden ustedes por Internet de las cosas? Para mí es cómo interconectar distintos dispositivos. ¿Qué significa distintos dispositivos? Y Netflix. podría ser, o sea, cualquier cosa que tenga un sistema embebido. Netflix. Y una computadora. O sea, está montado con una computadora. Netflix, ¿sí o no? No sé si Netflix entraría dentro de Internet de las cosas. Pero o sea, es una plataforma así, pero no estoy comandando nada, no estoy revisando nada, no estoy viendo nada. ¿Qué opinas? No, yo quiero que ustedes opinen. Yo lo relaciono más a lo primero que se me viene a la cabeza son los electrodomésticos, más tecnológicos, sin ir más lejos, el lavarropas. Una casa inteligente, Claro, lo Ajá. asocio demasiado. A ver, y para una casa inteligente, tengo que transmitir video, fotos, audio. Y si tenés una cámara de seguridad. ¿Y la cámara de seguridad transmite video de alta definición? No. No, por ejemplo, en el caso de los aires acondicionados, de lavarropa, directamente un comando desde una aplicación, por ejemplo, no podrá dar alguna orden. Eso me gustó. Por eso, Netflix, no. Entonces, vamos a pensar, conectar, como el nombre lo indica. Primero de todo, analicemos la palabra, la frase. Internet de las cosas. Cosas. Es decir, streaming, no. Vamos a estar orientados a dispositivos, como bien dijeron ustedes, electrodomésticos, por ejemplo, que se conectan a través de Internet. Pero no es el Internet que usamos todos los días para navegar, para Zoom, para conectarnos a ver películas por streaming. Es para pocos datos, en forma muy frecuente, esporádica. Es decir, de vez en cuando. Y eso que nos lleva a que vamos a consumir mucha energía, poca energía, porque la idea justamente es eso, tener dispositivos que uno los tenga en el medio de la nada, en el cual no tenga que ir a cambiar las pilas. Vamos a tratar, en esta introducción, vamos a tirar ideas, después lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Vamos a tirar ideas. Por empezar, por ejemplo, en una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, tiene un sistema de luminarias en la calle bastante importante. ¿Cómo se detecta que una fotocelda está dañada o una luminaria está quemada? Pero creo que la manera más burda es ver si entonces, ¿se imaginan un camioncito con un fulano con torchito mirando para arriba? Claro, o esperando a que el vecino se quede. Bueno, yo sé que no sé si la luminaria, pero yo sé que los semáforos tienen todo un control centralizado para saber cómo está funcionando. La ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Claro, pero fíjese que el semáforo tiene conexión con una central que es la que va a estar comandando la duración de cada de las luces. Entonces, no es difícil mandar información. Acá estamos hablando de las luminarias que lo único que tienen es 220. Estamos hablando de inalámbrico. No, podés medir la corriente y hacer una conexión. Pero, No sé. inalámbricos. No creo. Está bien, la idea es buena. Yo tuve un auto en que me marcaba cuando se quemaba alguna de las lucecitas de stop. Sí. Hace muchos años. Pero claro, lo tenía todo cableado. Lo único que tenía que hacer era eso, medir la corriente. Ahora, ¿cómo hago yo para medir la corriente teniendo solamente un cable 220? Un resistor para que esté en serie con las luminarias. ¿Sabes cuánto consumen esas luminarias?
va, qué sé yo. Ah. En este caso, ideal sea potencial. Sensor Hall. Pero esto es para continuo. No, Está bien, pongo un Pero sensor eso es el Hall. concepto. Con una bobinita. Ahí puede ser un transformador de corriente, por ejemplo, que no me joroba demasiado, porque si le pongo un resistor, le estoy haciendo disipar energía cohete. Y estamos en una época en la cual tenemos, por obligaciones universales, que cuidar la corriente. La energía, perdón. Entonces, poner un resistor en serie no va. Es decir, los acondicionadores de aire que antes tenían resistores para calefaccionar, eso no va. Se utiliza ciclo invertido. A ver, nosotros medir corriente, podemos medir transformador de corriente. Me gusta la idea. No interactúa, no joroba. Y después, ¿cómo lo mando? Es decir, ¿cómo detecto que una lámpara funciona bien o funciona mal? Para funcionar bien, ¿qué tiene que pasar? Y que no te quede consumo. Vamos por partes. Que haya consumo no significa que funcione bien. Porque si hay consumo durante el día, funciona mal. Claro. Así, si hay consumo con luz ambiente, pues está funcionando mal. Entonces, ¿cuáles serían las normas para decir si anda bien o anda mal? que ver el sensor de luz. Está apuntando. A ver, si a las 12 de la noche no detecto circulación de corriente, ¿está funcionando bien o está funcionando mal? Mal. Si a las 3 de la tarde detecto que hay circulación de corriente, ¿está funcionando bien o está funcionando mal? Mal. Entonces, ahí ya tengo un parámetro para saber si funciona bien o funciona mal. Es decir, ¿se lo puedo montar eso en un microcontrolador? Sí. ¿Puedo alimentar el microcontrolador de 220? Sí, tengo 220 ahí, le pongo un transformadorcito, bien. ¿Y cómo envío esos datos a una central? Inalámbricamente. ¿Qué uso? ¿Wi-Fi? No. Por los dos cursos. Algo de bajo consumo, bien. LoRa. Por ejemplo, LoRa. En ámbito urbano puedo también montarme, eso lo vamos a ver más adelante, es un tema para mí apasionante, me puedo montar sobre 4G. Tengo que usar una banda, depende del proveedor, es decir, Claro, Movistar, Personal, puedo utilizar una banda de 4G para meter datos ahí. Bien, entonces transmito inalámbricamente, ya sea por LoRa, en el cual yo soy el dueño de toda la instalación, o bien utilizando el sistema de telefonía. Vamos a seguir planteando casos para tratar de entender de cómo viene el problema. Segundo caso. ¿Se acuerdan que hemos dado en más de una oportunidad el ejemplo de que hay una persona que tiene una especie de postnet en la mano con un display y que va levantando el estado de los medidores? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Sí. En el siglo XXI, ¿es útil eso? ¿Es razonable eso? No. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? El mismo medidor es electrónico y monta en la alterna, monta código digital. Eso lo hago entonces para el norte y el sur. Sí. Y si quiero medir el consumo de agua, Creo que no está permitido, ¿no? Por el tema de la. Perdón, ¿qué no está permitido? Creo que para gas y para agua, No está permitido que el tema de abastecer nuestro circuito con electricidad. con 220. Claro, a Baja pila. presión, sí. A pila. A podría pila, ser sí. una alternativa. Un 24 volts tampoco. Nada que esté conectado a la red, me parece. Exacto. Su pila, batería. La industria se mide con 24 volts. Pero ojo que la industria está todo bajo control y bajo normas. Acá estamos hablando de un medidor que está en la calle, que puede un chico meter la mano.
O en carnaval, zamparle una bomba de agua. Hay medio un poco de tabú en el medio, porque si lo haces bien, digamos, porque tienes que entrar en contacto una fase con el agua. Está bien hecho, está bien armado, está bien aislado. Y si no está bien aislado, Sí, pero teniendo en cuenta que para ese uso uno le pone un poco más de atención al tema. Se puede normalizar, digamos, en el sitio. ¿Cómo se puede hacer para que sea seguro? De hecho, se hace. Se mide caudal con algún sensor que ni siquiera está en contacto con el agua. pero eso es para instalaciones particulares, no públicas. Claro, digo. La normativa en nuestro país, no sé si es general o particular, conociendo, no, creo que es general. La medición de consumo de agua y consumo de gas no se puede hacer en presencia de los gases. Pero claro, el 220 está bien, pero de baja señal, digamos, no sé, de 5 volts, 24 volts. Es decir, que tendría que hacer una instalación, aparte de que tengo el cable de 220, una instalación para alimentar esos sistemas de medición. Claro. ¿No me resulta más fácil entonces poner pilas directamente? Y con las pilas siempre tienen el problema de la técnica cambiando. Bien, y si nos ponemos de acuerdo que las pilas duren 5 años, ¿alguien puede garantizar qué va a pasar con nuestro trabajo dentro de 5 años? Soy optimista a hablar de 5 años. 5 años es un plazo más que razonable, porque en 5 años probablemente cambie el sensor directamente, el transductor, porque la tecnología avanza. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un sistema que me garantice que voy a poder alimentarlo durante 5 años? Con las pilas que le pongo. Obviamente que no va a ser un portapilas de eso que tenemos en la radio. Porque tiene que ser un portapilas que garantice que, o puede ser una pila que esté montada directamente sobre la base. O alguna batería. O alguna batería o algo que no tenga problema o que esté soldada, porque vieron que hay pilas que vienen preparadas para soldarse sobre impreso. Claro, que no tenga resistencia en el medio. Exactamente, que no haya ningún contacto que se pueda llegar a oxidar o a hacer carbonato de cobre. Bueno, puede ser entonces un sistema así. Fíjense, arrancamos nosotros diciendo que Internet de las cosas, pocos datos y esporádicamente. Medición de agua. ¿Cada cuánto la tengo que hacer? 15 días. A lo sumo podría llegar a ser que quiero hacerla más frecuentemente porque detecté que hay una pérdida de agua. Entonces, al medir más frecuentemente, detecto en qué ramal estoy perdiendo agua. Podría llegar a hacerlo. Pero para medir el consumo de agua, me alcanza cada 15 días. Y aparte, es un paquetito así chiquitito. Así que podemos hablar de Internet de las cosas. Podemos hablar entonces, ya sea para las luces del alumbrado, como para lo que estamos hablando ahora, de lo que se llaman ciudades inteligentes. Para medir el gas exactamente lo mismo, para medir la energía eléctrica también lo mismo, pero ahora no tengo problema de consumo porque estoy conectado con 220. Es decir, que ahí puedo alimentarme, poner un supercapacitor o un capacitor que si se corta la energía eléctrica me mantenga con un capacitor el equipo alimentado por 12 horas, 24 horas. Bien. Seguimiento de vehículos. Es decir, lo que se llama ABL. No el ABL, el impuesto que tenemos que pagar, sino AB corta L. Es decir, seguimiento automático de vehículos. ¿En qué consiste el seguimiento automático de vehículos? Está transmitiendo tu ubicación. GPS y transmitiendo los datos y me conviene ahí pensar en que yo haga mi propia red.
¿O me conviene pensar en utilizar alguna de las redes ya existentes? Sí, siempre que podemos usar algo existente. Yo usaría Puede ser. Sí, ¿Usaría, hay que pagar perdón? costos también. ¿Usaría? Hay que pagar un chip por la cada. telefonía por ahí. Telefonía. Creo que el inconveniente ahí no está en que tenés que pagar por cada chip que metes en cada vehículo. En ese caso, ¿Qué tengo que pagar? no sé, un chip de pago a personal, por ejemplo. Pero eso es pensando que lo voy a usar para transmitir voz. Para transmitir datos, ¿no? Para transmitir datos, pago muy poquitito por paquete de datos. Claro, porque ya te arreglás con el proveedor y Como que te da tantos megabytes y vos- Me da megabits, pero es para transmitir en una banda lateral que no tiene demasiado uso para la parte de telefonía. Los primeros intentos se hizo enviando SMS. Pero claro, los SMS en aquella época me lo cobraban mandara una letra o mandara 100 y pico de caracteres que era. Sí. Entonces eso no servía. Entonces se utilizó lo que se llama GPRS, que le vamos a dar bola un poco más adelante, a GPRS. Entonces GPRS es la posibilidad de enviar datos utilizando la infraestructura de la telefónica. Y hay una cosa muy importante, no necesito 4G. Porque ustedes miran, si hay 4G en todos lados, en Buenos Aires. claro, salís un poco. Es más, te vas, no sé, acá mismo en el interior de Buenos Aires ya no tenés. Yo dije en Buenos Aires Acá en pensando, capital hay lugares tampoco. Hay algunos huequitos. a mí me pasó estar, por ejemplo, en La Rioja hace unos años, yo había ido con mi teléfono celular a Buenos Aires 4G y veía en pleno centro de La Rioja no tenía 4G. Y estaban vendiendo en esa época teléfonos 4G, que se supone que iban a instalarlo, pero no había. Y es sorprendente, un proyecto de un compañero de ustedes era un sistema de alarma muy interesante montándose sobre 4G, porque de esa manera una de las formas que tienen los ladrones de eliminar la alarma es cortando el cable telefónico. Estamos pensando en lugares apartados, en lugares en los cuales hay casas separadas, entonces el único vínculo cuando una casa está sola es la línea telefónica. Entonces cortan la línea telefónica, suena la alarma acústica, un día de una tormenta eléctrica fuerte o un día que no haya nadie cerca, nadie se entera. Entonces, el proyecto era montarse sobre 4G. Era para una casa que estaba en Pipinas. Pipinas es por la ruta 36, antes de llegar a la ruta 11. Físicamente lo implementó en esta casa. Lo quiso implementar. Ah, y no tenía 4G. Y se dio cuenta que el único punto que tenía 4G era a 40 kilómetros. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Conclusión, tuvo que reformular todo su proyecto. ¿Hay, profe, algún medio que el otro día fui Marafán? Sí. Y hay unos muchachos que tienen una startup y nos comentaron que utilizan porque esto básicamente es como una jabalina que se pone en las silobolsas y van Siguiendo variables. claro, Claro, el dióxido de carbono, no sé si saben el estado de la material, digamos, en base. Y ellos nos comentaron que usan una red de nanosatélites para. Tenía que preguntarlo dentro de 2 minutos. Eso. Porque ahora estamos hablando de ámbitos urbanos. Claro. Ahora, antes de ese ejemplo, lo que yo iba a plantear es, yo tengo mi estancia, ustedes saben, ¿no? Soy docente, digamos, y tengo La finca. mi rebaño de vacas. No las hojas, Dijo mi amigo Rockefeller, David Rockefeller, lo que más cuesta es el primer $1.000.000. El resto viene fácil. Me falta todavía un poco. Tengo tiempo, si lo quiero. Bueno. El ganado es un capital. Cada vaca es un capital.
¿Qué pasa si una vaca levanta temperatura? Eso nos spoileó. Nos comentó que se puede meter un dispositivo en la oreja de la vaca, que es un punto que la puede monitorear y la vaca no corre peligro de rascarse, se hace por encima. Exactamente. Entonces, ahí, estoy en el medio del campo. ¿Qué tengo en el medio del campo para conectarme? No necesariamente. Por eso, vamos a la satélite, vamos a un ratito. Con LoRa, por ejemplo, tenés, no sé, 10 kilómetros. 15. 15. Típicamente 15 y hay casos de más también. Depende de la topografía. Entonces, ¿tengo servicio de telefonía? Seguramente no. ¿Tengo Wi-Fi? ¿Podría ser una red Wi-Fi? Sí, pero la potencia que necesitas. Claro, no. Digamos que me quedarían todas las vacas con la cabeza torcida. Entonces Wi-Fi no. Entonces tengo que armar una red mía, como surgió en la charla, LoRa. LoRa es Long Range, que nos va a llevar un par de clases a hablar de LoRa. Es muy interesante porque ahí puedo armar mi red. Es decir, puedo armar mi red significa que voy a tener esto que ustedes ven acá, esto, y lo voy a poner para que se vea en la cámara, esto que ustedes ven acá es un gateway. Vendría a ser el equivalente del router Wi-Fi que tenemos nosotros, pero para LoRa. ¿No? ¿Cómo? $1000 más o menos. Nosotros tenemos uno exterior en el Labo Cluster, y con ese vamos a jugar nosotros. Nosotros compramos unos favoritos, pero son unos favoritos que se dedican en precio. Sí, yo no lo paso. Fíjense que esto tiene una antena, que es la antena esta, que es para LoRa, y esta otra antena que tiene, ustedes fíjense que tiene módulos acá, que son interconectables. Este es un módulo GPRS. Entonces yo puedo conectarme por LoRa con todas mis vacas, y si quiero, después la transmito a algún lugar del mundo vía GPRS, vía telefonía celular, pero no 4G. 3G. 2G. 2G. 2,5 G. Y eso no campo. No, pero acá también, ¿qué tengo acá? Claro, entonces no lo puedo conectar a mi PC y correr un software que me permita estar monitoreando. Si olvidémonos de GPRS. Lo puedo conectar a una PC Y ver de manera local. y ver de manera local. ¿Cuántos endpoints le pueden meter a eso? ¿Cuántas vacas? Nada, ¿sí? No me acuerdo del número exacto, ahora, porque digamos, lo voy a recordar cuando prepare la clase de LoRa. Pero son centenares. ¿Sí? Y entonces, puedo llegar a detectar, aparte, este LoRa, y de vuelta estoy creando, vieron cuando termina un programa de televisión y le dicen, vean el que viene ahora porque es importante, porque van a sortear. Bueno, lo que tiene LoRa es que me permite triangular la posición aproximada, en este caso de la vaca, sin ponerle GPS. Porque el GPS consume energía. Entonces, si yo uso LoRa, puedo con una determinada resolución, que será más o menos de 50 metros, determinar dónde está la vaca. Entonces voy interrogando vaca por vaca, porque siempre recuerden que la forma de comunicación es amo-esclavo. Bueno, perdón, no hay que decir esa palabra. Pero sería como relativo a las demás vacas, digamos, la posición, ¿no? O... No, absoluta, referida a la antena. Pero entonces, yo puedo... ¿Cómo carajo? ¿Cómo? ¿Es un algoritmo? Es un algoritmo. Es un algoritmo. Entonces yo detecto que una vaca subió la temperatura. Porque claro,
le tomé la temperatura hoy a las 12 del mediodía y ahora veo que subió 1 grado. Puede ser por 2 razones básicamente. Primero que tiene una infección. Cero. O la otra que entró en 0. En ambos casos, le digo al capataz, anda a buscarme la vaca J24C5 que está en el potrero 3AF1. Entonces va el tipo con, a caballo y me trae la vaca y veo qué le pasa. Fíjense, ahí con esto, con $1000 me armé la red. ¿Sí? El modulito que tiene la vaca es un chip. Después, ahora se lo voy a mostrar. Lo tengo que buscar, ahora se lo voy a mostrar. Es un chip. Y que se alimenta por una pilita. Y aparte, en ese chip, no voy a tener solamente la transmisión LoRa, sino que voy a tener también guardado la trazabilidad de la vaca. ¿Qué significa la trazabilidad de la vaca? ¿Qué vacunas tiene? ¿Con qué la estoy alimentando? ¿Qué problemas de salud tuvo, por ejemplo? Hay unos, veo muchos documentales que se usan para tiempo, que le ponen como un chip como subcutáneo, digamos. A los perros. Sí, o a cualquier animal que quieran ver dónde anda, digamos. Si pueden estar en el océano, eso como Y depende de la tecnología porque que ahí se está en tiene. el medio del océano, bicho, y podés ver dónde está. Sí, pero puedo ver, pero en tiempo real puedo ver dónde está. No, Después, en el caso de los animales salvajes, que yo también soy fanático de Nat Geo y de Animal Planet, suelo dormirme con algunos de esos canales y tengo que recapturar al animal para leer los datos. Ah, qué verdad. O cuando se acerca En la general, superficie. en general. Al menos los que yo conozco. Claro, porque una columna de agua es un aislante para la señal. Depende de la frecuencia. Por ejemplo, las comunicaciones con los submarinos se hacen en frecuencias de subaudio. Pero no estamos diciendo que si yo aumento la frecuencia va a tener mayor consumo. Entonces, el chip que Estamos hablando de dos en cosas, el momento- estamos hablando de dos cosas distintas. Frecuencia de la señal y cantidad de bits. Nosotros estamos diciendo que vamos a trabajar, tenemos el consumo lo vamos a dar por la cantidad de bits o bytes que transmita. Porque es inevitable de que yo tenga una portadora que sea la que me transmita. ¿Está bien? Bueno, ahí entonces surgió la posibilidad de, a un costo $1000 para un establecimiento rural, no es mucha plata. Más $15 que le ponga a cada vaca, tampoco es mucha plata. Por otro lado, hemos visto la parte de urbana y ahora estamos yéndonos a la parte que en nuestro país importa mucho, la parte rural. Vayamos a otro tema, vinos. Después vamos a decirlo vos, no me olviden. Eso creo que lo charlamos un poco, lo de la humedad. Exactamente. Y ahí, piensen un viñedo. ¿Alguno de ustedes estuvo en un viñedo? Sí. Bueno, Esos viñedos son de kilómetros de largo. ¿Voy a tirar 220 por el medio de las plantas? Evidentemente no. Entonces, aparte, no tengo que estar midiendo planta por planta la humedad y la temperatura, sino que pondré transductores distribuidos y que de vuelta puedo armar mi propia red con esto. Después, cuando veamos Zigbee, vamos a ver que hay otras alternativas de menor costo. Es algo muy interesante para el futuro. Y ahora sí, vamos a los silobolsas. Ahí los silobolsas están habitualmente en el medio de la nada. ¿Sí? ¿Cómo hago para detectar que hubo un problema? Bueno, hay nanosatélites que están en órbita baja. De hecho, el amigo Elon Musk
hizo este año una pequeña inversión y puso 10.000 satélites en órbita. 10.000 satélites en órbita baja. ¿Por qué en órbita baja? Es decir, no. Nosotros tenemos satélites para comunicar, por ejemplo, para recibir DirecTV. ¿La antena de DirecTV se mueve? ¿Por qué? Es un satélite. Geoestacionaria. Bien. ¿Por qué no pongo a satélites geoestacionarios? Porque tiene que estar básicamente lo que estás comunicando, más o menos en cada satélite, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Cuál es la distancia de un satélite geoestacionario? ¿Qué significa geoestacionario? ¿Que se mueve con la Tierra? Sí. Claro. Bueno, que se mueve sincrónicamente con la Tierra. Sí. O sea, la velocidad relativa entre las dos sería nula. Sería nulo. ¿Y cuál es la distancia para que sea geoestacionario? Lo habíamos visto. Mira, kilómetros, sí. 36.000 kilómetros. A ver, entonces, 36.000 kilómetros, le tengo que poner a cada dispositivo una parábola tipo de DirecTV. Claro. Un incómodo. Contra cientos de kilómetros de órbita baja. Exactamente. ¿Qué tan bajo? Hay Cientos de kilómetros. Y ahí hay dos temas que son fundamentales. El primero es la potencia. La potencia implica de que para poder comunicarme a 36.000 kilómetros, piensen ustedes que la radiación decrece con el cuadrado de la distancia. Y en segundo lugar, 36.000 kilómetros de subida, 36.000 kilómetros de bajada. Son 72.000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tarda una señal en subir y bajar? Por eso está el delay de la señal. Estamos hablando de, en realidad es un poco menos, al pasar por el aire, menos de 300.000 kilómetros por segundo. Póngale que un coeficiente de 0,95, que será 270.000 kilómetros por segundo. Pero ojo, 72.000 kilómetros ya es un tiempo importante. No, No, más. 200 milisegundos. 0,2 segundos. Claro, y después para que me contesten otro 0,2. Es decir, que es una latencia inaceptable. Los satélites de baja órbita, de órbita baja, primero, la potencia para comunicarme es mucho menor. ¿Por qué? Porque está más cerca. Y en segundo lugar, la latencia es mucho menor. Entonces puedo comunicarme, es decir, en el caso particular de Starlink, que es la red que ofrece de conexión de internet satelital Elon Musk, si bien por ahora es cara, pero ofrece una transferencia, creo que son de 40 megabits por segundo. Que si uno lo pudiera poner en casa, dudaría de seguir manteniendo Telecentro Fibertel. ¿Sí? Seguramente me imagino que si uno quiere mayor data rate, se puede llegar a conseguir. Pero eso es lo que está ofreciendo, lo que pasa es que, claro, $100 por mes es caro. O sea, esa comunicación. O sea, no tengo ni idea ni de qué empresa provee eso. Por ejemplo, yo quiero usar nanosatélite para algún uso como los muchachos lo recomendaban. ¿Con quién hablo? Le consigo. El año pasado tuvimos que organizamos el SACE aquí en la Argentina, en la UNSAM. Tenemos los datos de gente que estuvo presentando como proyecto justamente redes utilizando nanosatélites. Esos son, digamos, nanosatélites que alguien puso ahí, alguna empresa, y yo me tengo que comunicar con esa empresa, digamos. Exactamente. Sí. Y por supuesto que, a diferencia de Starlink,
ahí no necesito, para lo que nosotros estamos hablando, no necesito tener 40 megabits por segundo. Con lo cual, voy a gastar mucho menos. ¿Qué voy a transmitir? En el caso de los silobolsas, 2 o 3 veces por día el estado de los parámetros, y en caso de que haya vandalismo, pegar un aviso rápido. Bueno, estamos viendo que hay un montón de aplicaciones. Después están las domésticas, es decir, el control del aire acondicionado, el control del lavarropas cuando el consumo de energía es más barato, y poder prender, vamos a ver algún video bastante divertido de comunicación para preparar, por ejemplo, la cena de que viene la novia a la noche y darle la orden al microondas de que se prepare para cocinar, al horno eléctrico que se prepare para cocinar, y luego las contingencias llevan a cambiar a distancia todo el programa. Y lo que vamos a ver ahora, en lo que nos queda hoy, es cosas que uno va a decir al principio. Esto no es ciencia ficción. Esto es tangible, existe. Me doy cuenta que lo puedo hacer. Nosotros le vamos a dar mucho hincapié en el tema de Internet de las cosas, porque es algo en el cual ustedes pueden buscar su propio nicho laboral. Nicho no es para enterrarse, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, nicho significa que pueden encontrar la beta. La Cámara Argentina de Internet, se llama CABASE, que es en el lugar en el cual están los servidores de casi todos los proveedores de Internet de la Argentina. Porque claro, uno se pone a pensar, ¿cómo hago para enviarle un mail desde un usuario de Telecentro a un usuario de Fiverr? Al principio, en la prehistoria, cuando estábamos esquivando los velociraptors, estábamos con el ingeniero Sinderman en una sede de la UTN, en la cual no nos podíamos comunicar al correo electrónico. Pues, correo electrónico en esa época era, digamos, estábamos hablando del año 97, digamos que éramos pioneros en eso, ¿no? Era la fibra óptica de hoy día. Sí, claro, exacto. Entonces no nos podíamos comunicar al correo. Claro, estábamos en una sede que estaba en Sáenz y Avenida La Plata. La sede de la UTN es en Medrano, en Córdoba. Entonces, nos pusimos a chusmear y vimos que como eran distintos proveedores, porque claro, el Estado compra al que le ofrece más barato. Tiene su sentido, pero hay casos en los cuales la tecnología pone problemas. Entonces, como teníamos proveedor A en Medrano, proveedor B en Sáenz, lo que hacía era la comunicación de un lado para el otro iba de Buenos Aires a Londres, Londres, Nueva York, Buenos Aires. Digamos que para viajar, para hacer un tour es bárbaro. Pero lo que sucedía es que nos conectábamos nosotros con el servidor de correo y con la vuelta que pegaban y el tiempo que tardaban, porque también piensa, en el año 96, 97, los routers eran a carreta, a manivela, nos desconectamos por timeout. Entonces, hay un lugar en el cual, que se llama CABASE, que está en la calle Paraná, Suipacha. Suipacha, no puede ser de otra manera, 128, 2 a la séptima. En el cual hay una sala enorme en la cual están todos los servidores de los distintos proveedores de Internet. También del interior del país. Y también tiene Google ahí sus propios servidores, porque con buen criterio dicen, ¿por qué voy a consumir datos internacionales si lo puedo resolver acá? Entonces tiene Google, tiene Netflix, tiene Amazon, tienen ahí sus servidores. Bueno, CABASE tiene también ahora un workplace, digamos, un lugar en el cual se comunican todos los que están trabajando en Internet de las Cosas. Hay una de las empresas que a mí me sorprendió, por lo pujante, gente de la edad de ustedes, probablemente no con los estudios de ustedes, con la base de ustedes,
que tiene su empresa en un departamento de 3 ambientes en Saavedra. Es decir, tienen lo que sería el living de la casa, tiene la parte de recepción y la parte comercial. Después, en uno de los dormitorios tiene la parte de desarrollo y en el otro de los dormitorios la parte de armado y testeo. ¿Qué equipamiento importante necesitan? Computadoras, básicamente. Después, hardware bastante económico. Por eso digo, hay un montón. Seguramente, y ojalá, ustedes cuando terminen la clase hoy se les ocurra, ¿y por qué no puedo tal cosa? ¿Por qué no puedo hacer un sistema de detección en mi casa de que se quedó abierta la puerta para que el gato se escape? O cosas por el estilo. Bien, entonces, la idea es tratar de ver que tenemos en nuestra cabeza un montón de piezas y que las podemos llegar a armar sin que haya nada raro. Digamos, no vamos a estar haciendo ciencia ficción. Bueno, entonces, Internet de las cosas es conectar cosas a Internet. De vuelta, no es ni para navegar, ni para Google, ni para enviar, ni para Netflix, no. Entonces, vamos a hacer un poco de historia. Entonces, ¿qué es imposible? Esto que ustedes ven acá es un cómic de la época que yo era joven, que se llamaba Dick Tracy. Dick Tracy era un detective, el cual, miren qué cosa loca, le hablaba al reloj y usaba el reloj para comunicarse. En ese momento, fíjense también qué cosa tan primitiva con aguja, ¿no? Pero la idea, hoy en día, es aplicable, digamos. Hay smartwatches en los cuales uno puede hablarle por proximidad, recibir mensajes, hablar. En ese momento era una pavada. No era tiempo. En 1999, Hewlett Packard sacó un notebook que era, digamos, desde el punto de vista mecánico, era un engendro. Tenía la tapa del notebook pivoteable, la computadora, la diera vuelta y la plegaba y me quedaba tablet. Claro, en el año 99, la posibilidad de utilizar detectores de opresión era por variación de resistividad de la pantalla. Una porquería. No era el momento. Se necesitaron 10 años para que, cuando no, Apple sacara el iPad. Y de vuelta, lo mismo que el iPhone, que el teléfono inteligente, revolucionó todo. No era el momento. Por eso, nunca hay que decir que sea imposible. Hay que decir, por ahora no se puede hacer. O por ahora es caro. Por ejemplo, Starlink, por ahora es caro. Si ustedes recuerden, si ustedes piensan lo que costaba el bit en el año, el bit transmitido por internet en el año 2000, se caen de espalda. No estoy hablando, la primera comunicación de banda ancha que yo tuve, yo vivía en Castelar. No llegaba en esa época a DSL a través de Telefónica. Entonces la única forma que tenía era a través de un sistema inalámbrico. Yo vivía a 3 cuadras de la estación, entonces tenía en la estación una antena. Millicom se llamaba. Y tenía 256 kilobits por segundo. Y era una velocidad espectacular. Frente a la comunicación telefónica que tenía hasta ese momento. Entonces, no es el momento, Starlink en este momento es caro, muy probablemente bajen los costos con el paso del tiempo. Entonces, no pensemos
es imposible, sino que por ahora no se puede hacer. Entonces, ¿qué es Internet de las Cosas? Haga un poco de historia. Mosaic fue el primer navegador que existió, pero no un navegador como podríamos decir Mozilla o Chrome, sino que era un navegador tecleando sobre pantalla negra. Arrancamos esto en el año 90 más o menos, 90 y pico. A partir de ahí empezamos a crear opciones. Montones de datos. Ahora, datos, ¿es igual que información? ¿Por qué? A ver. La información son datos que a mí me interesan recibir y supongo que todo el contenido es importante para mí. Puede que los datos me esté llegando información, pero a la vez otro tipo de características que podría despreciar, que no son relevantes. Bueno, a ver, hagamos un ejemplo. Google Cortex. Claro, te van a saltar 12 millones de... Google en Cortex. Ah, el de la corteza, claro. Sí, o el significado del diccionario, Wikipedia. Hasta Google Maps, me sale. A ver, y en nuestro ámbito, ¿es lo que estábamos esperando? ¿Lo que estamos buscando nosotros? No. No. Entonces, ¿eso que tienen ustedes qué es? ¿Dato o información? Datos. Información es cuando encuentran la hoja de datos del STM32F401RD. Eso es información. Claro. Hay un proceso. Entonces, ¿cómo debemos trabajar nosotros para separar? Nosotros, ¿tenemos que bajar datos a nuestra computadora? Yo diría que no. Porque si bajamos, porque después lo voy a ordenar, no lo voy a ordenar. Y voy a estar gastando, me voy a encontrar con cosas que guardé en el año 2012, y ¿para qué era esto? Y nunca lo leo. Entonces, como un buen proceso es decir, no cuando uno está en el tren o en el ómnibus buscando cosas, sino decir, hoy voy a tener que dedicarle 2 horas a buscar la información para mi proyecto. Y separar datos de información. Esto es en el año 2017. La unidad hexa es la que está por encima de peta. Fíjense que lo que estamos diciendo nosotros acá es que en el año 2017 había 4.000 exabytes, 4.000 exabytes de datos en Internet. Es algo que nos escapa a nuestra consideración. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pensemos lo siguiente. Estamos hablando de espacio almacenado. De Datos que estén disponibles en Internet. Entonces, si están disponibles en Internet, deben estar en algún servidor. Supongamos que cada byte lo asimilo con una letra. Cada letra lo imprimo en una hoja de libro. Entonces, armo libros y alcanzo a recorrer 80 veces con los libros que voy fabricando, 80 veces la distancia entre la Tierra y el Plutón. Y esto es el año del 2017. Estamos hablando del espesor de la hoja. Hoja común de... ¿Espesor o haciendo largo, tipo un ticket? No, apilando libros. Es un interesante dato de seducción, ¿eh? Cuando salgan con alguna pareja que quieran conquistar. ¿Vos sabés cuánto es la distancia? No falla, ¿eh? En 20 años, porque Internet empezó a mediados de la década de 90 a difundirse. Sin lugar a dudas nos cambió la vida y la cultura. Y aparte, se democratizó la información cuando empezamos a poder acceder a Internet con los teléfonos y con las tablets.
¿Qué es democratizar la información? Que yo puedo recorrer el Museo del Louvre sin ir a París. Es decir, tenemos tours para viajar por museos o para conocer lugares sin movernos de nuestra casa. Ya no tengo que irme a ver la Mona Lisa, que es un cuadrito de Morondanga, y no tengo que viajar. Y todo eso ha sido por el progreso de Internet. ¿Cómo es todo esto? Todo esto es, tenemos el mundo, y en el mundo tenemos teléfonos celulares y tablets, que podemos comunicarnos ahora en cualquier lugar. Yo me imagino que alguien que estaba viviendo en la década del 90 y que ve a la gente comunicándose por internet y enviándose fotos cuando está viajando en el bondi, yo creo que se muere. No entiende. Hay una historia que usamos en otro sentido, que es, supónganse una persona que se quedó dormida hace 100 años y se despierta ahora. Va a su trabajo y no lo reconoce. Mira y no reconoce la iluminación. Mira los transportes y no lo reconoce. La forma de comunicarse, que es la gente que anda con la cabeza mirándose la palma de la mano, con la cabeza agacha. Pero va a la universidad y se encuentra que es del mismo estilo que hace 100 años. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Y que la pandemia nos sacudió bastante como para decir, caramba, ¿por qué seguimos actuando de la misma manera que yo estudié en 1972? Entonces, la tecnología tiene que llevarnos a nosotros a cambiar para bien nuestros objetivos y nuestra forma de vida. ¿Qué se tratan las cosas? La interconexión de dispositivos utilizando Internet. Pero de vuelta, un pedacito de Internet. No estamos pensando en transmitir megabytes y no estamos pensando en transmitir megabits por segundo, sino que son pequeños paquetes de datos esporádicamente. Todos los ejemplos que hemos dado son válidos para eso. En muchos casos, transmitir alarmas nada más. Imagínense ustedes que uno entra en Google y dice, ¿dónde están las llaves del auto? Gran drama resuelto. ¿Y es complicado de implementar? Si la llave del auto tiene el dispositivo necesario. O le pongo yo en el llavero, le engancho el dispositivo. Claro. ¿Dónde están mis hijos? En la tecnología de los celulares modernos existe eso. Creo que he visto, por ejemplo, no sé, mi compañero perdió su celular y yo se lo puedo hacer sonar, no por llamada, como hacemos convencionalmente, sino que tiene, por más que esté en silencio, o incluso apagado, pero yo se lo puedo hacer sonar si tiene una batería. Bueno, en el caso de los teléfonos cuando se roban, se puede habilitar para sacar una foto de quién tiene el teléfono en ese momento. Un momento después del cual se deshabilita el teléfono y se convierte en un pisapapeles. Bueno, todo esto surgió de algo que para nosotros es bien conocido, que es los dispositivos de identificación tipo tarjeta azul. La vamos a usar enseguida. Bueno, la idea es comunicar cosas a través de Internet, tomar decisiones en base a esas cosas que se conectan a través de Internet. Debería disminuir el consumo de energía porque estamos viendo que yo puedo llegar a detectar a distancia de que dejé las luces de mi casa prendidas. Y da una aplicación del teléfono apagar las luces o apagar la calefacción o lo que fuera, tomar decisiones a distancia.
La silla inteligente. Esta tarjeta SUBE, está a mi nombre. Esta la tengo registrada. Tengo en la billetera otra que la tuve que comprar un día de emergencia y esa no está registrada. Pero esta está registrada a mi nombre. Es decir, que me siento en esa silla inteligente. Me siento en esta silla inteligente. En esta silla inteligente hay un dispositivo que lee mi tarjeta SUBE. Supongamos que entra en la base de datos de SUBE y determina que yo soy Marcelo Romeo. Entra en mi cuenta, que podría ser la de YouTube Music, y ve qué es lo que me gusta escuchar de música. Entra en mi cuenta de Netflix y Amazon y ve qué es lo que me gusta ver. O en Flow. Entonces, ¿qué momento más tenso tenemos los seres humanos que cuando vamos al dentista? Claro, pero es tenso. No nos gusta ir al dentista. Entonces, imagínense, estoy en el dentista. Uy, qué linda música le pusieron. Y en el televisor están pasando la historia de las orcas y cómo se las... Uy, qué bueno. ¿Es imposible lo que estoy diciendo? Digamos que hay cierto tipo de brechas que uno supondría que no se puede acceder a la base de datos de SUBE. Sabemos que se ha accedido a cosas más graves que las bases de datos de la tarjeta SUBE. Todo esto no es imposible. No estamos hablando de cosas alocadas. Vamos a ver este video. Hay partes en las cuales no son aplicables en nuestro país. A ver, vamos a ahorrar energía. Salgo de mi casa. Ya automáticamente, al detectar que me estoy yendo, ¿es necesario mantener la temperatura en la casa? No, ahorro energía. Las luces, la apertura del auto. Puedo arrancar el auto para que esté ya en régimen cuando me subo al auto. Es decir, no es que lo que están viendo no es que se rompa todo el auto, sino que son todos los transductores que le estoy poniendo y los mecanismos de comunicación. Voy a ir al trabajo. ¿Cuándo es que un auto contamina más? Digamos que cuando me muevo lento. Entonces, ¿es necesario que vaya dando vueltas buscando estacionamiento? Ahí fíjense que hay un transductor que se va a comunicar con otro transductor, hasta que llega ahora llega al gateway. El gateway sería ese. Y me avisa, pasa todo eso a través de los servidores de la nube, y me llega la información, uy, ahí hay un lugarcito para estacionar. Vamos a volver enseguida a este video. Conclusión, estoy haciendo un servicio ecológico. Segundo, fitness. Supongamos que esta señora ha tenido un problema cardíaco. Entonces está haciendo fitness. Es riesgoso si hace en forma descontrolada. Entonces tiene una pulsera que le avisa a su médica y ve si el ritmo cardíaco es el adecuado. De vuelta, ¿es alocado? No. Bien, dejemos a la señora que siga pedaleando. Imaginemos que me avisan de que alguien compró vía Mercado Libre o vía Amazon un producto de los que yo vendo. Entonces, me avisan
que van a pasar, el ítem tal ha sido vendido, y ahí tengo también toda la electrónica necesaria para que lo ponga en un Tupperware, y esperaría normalmente el camioncito, la moto de Mercado Libre, o bien una opción más acorde con el siglo XXI, es un dron. ¿Ustedes lo dejarían en la calle? Prefiero subir a la terraza, tal vez. Bien. De todo lo que hemos visto acá, ¿son cosas absurdas? ¿Son cosas alocadas? Digamos, ábranse la cabeza de las cosas que se pueden llegar a hacer. En el caso del estacionamiento, también pensando en el ambiente en el cual nos manejamos, ¿se puede poner en la calle un transductor así externo? ¿Ustedes lo pondrían atornillado? Seguro cuestiones de vinculación por personal ajeno a la empresa. Vandalismo. Sí. Seamos elegantes, vandalismo. Entonces, ¿cómo sería la forma de protegerlo? Bajo el asfalto. Bajo el asfalto. Pero, ¿y cómo hago para cambiar las pilas? ¿Cuál es el plazo de vida útil del asfalto? 5 años. Supuestamente, fíjense el bache que hay acá en la entrada de la universidad. Justo en la entrada hay un agujero hecho por el agua. Bueno, si fuera concreto, el concreto dura mucho más. Pero el asfalto, teóricamente, cada 5 años hay que cambiarlo. Fíjense, en las autopistas lo cambian, en la General Paz lo cambian más seguido que cada 5 años. Entonces, si lo pongo y lo tapo con un poco de asfalto, bueno, cuando tenga que cambiarle las pilas, ya tengo que cambiar el asfalto. Vas a tener que cambiar el transductor, va a ser un poco con el martillo automático. Ah, sí, por supuesto, digamos, se cambia todo. Claro, se descarga. Se descarta. Pero ¿a qué voy? Eso da lugar a una ciudad que sea mucho más ecológica. Porque no voy a tener autos dando vueltas buscando estacionamiento. Y de esa manera, al no tener que estar buscando estacionamiento, entorpezco menos el tránsito y contamino mucho menos. Somos más productivos en el trabajo, estamos más felices. También, por supuesto, por supuesto. Una de las cosas que tenemos que buscar nosotros es sentirnos cómodos. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen que venir a una clase que les resulta, o porque no la entienden, o porque no soportan al tipo que está delante, o por lo que fuera? Están mal predispuestos. Ahora, cuando vienen y tienen una señorita con tactos altos, o un muchacho musculoso, y bueno, caramba, uno está de otra forma. Cambia la forma en la cual lo encara. La música ayuda mucho a eso también. Yo los martes doy clase en tecnológica a las 8:30 de la mañana. Y voy en el subte escuchando música. Y me inyecto una palangana de café más o menos. Bueno, todo empezó, en el año 90 empezó la telefonía celular. Hay un libro de un tipo que se llama Nicolás Negroponte, que planteaba de que el mundo y la tecnología habían vivido equivocados a lo largo de décadas. Porque dijo, la televisión viene por aire y la telefonía viene por cable. Dijo que este libro se escribió en la década del 90. El otro día lo vi en la biblioteca en casa y me acordé de la frase. Dijo que el mundo vivió equivocado, porque originariamente la telefonía venía por cable. Sí. Y hoy es la telefonía como es. Ignorante. Y que la televisión venía
en forma inalámbrica y hoy viene por fibra óptica, por cable. Entonces, muy interesante. Entonces, la telefonía celular apareció en la década del 90. En forma, con algunos intentos en algunas ciudades en las cuales pusieron una sola antena y toda la ciudad se comunicaba con esa antena, entonces había un colapso espectacular, por ejemplo, cuando era el Super Bowl, porque todo el mundo estaba hablando con los amigos, entonces no servía para nada porque estaba bloqueada. En el año 97, Palm, la tengo todavía, una Palm, era la primera agenda en la cual venía con un lapicito que uno escribía cosas en el display, con un lápiz especial. No, perdón, no es nada especial, un lapicito de plástico, que tenía la puntita para hacer presión suficiente sin dañar el display. Y era maravilloso cuando uno viajaba, hacía un viaje largo con los hijos, entreténganse y se ponían a dibujar durante todo el viaje. Año 97. Ahí apareció por primera vez la conexión Bluetooth. No tenía la más pálida idea de lo que era Bluetooth, yo hasta ese momento. Era un dispositivo que se conectaba, se lo voy a traer la próxima clase, espero acordarme. Se conectaba un dispositivo y se conectaba Bluetooth. Claro, uno tenía que tener Bluetooth en la PC, lo cual no era muy popular en aquel momento. Y apareció la identificación por radiofrecuencia a fines del siglo XX, por un trabajo que hizo el MIT. Y en el año 2007, es decir, hace 15 años, apareció el iPhone, que fue el primer teléfono inteligente. La primera vez que yo vi una foto de un iPhone, no entendía que eran esos dibujitos que aparecen en la pantalla. No entendía el concepto de icono. Bueno, 15 años, ¿eh? A mí hace unos años, yo tengo un problema acá en el... No, en esa época tenía un problema en la rodilla. Se me trababa la rodilla, entonces me tuve que hacer una resonancia. Las resonancias las hacen a cualquier hora porque quieren aprovechar el equipamiento y la utilizan. Entonces me tocó como a las 10:30 de la noche y me hicieron la resonancia. Y justo delante mío entra un paciente a hacerse una resonancia de emergencia porque está internado. Entonces entra con la camilla, bueno. Y viene una mujer, que era su acompañante, dice, por favor, ¿me puede ayudar a mandarle un mensaje de texto a mi hijo, a mi yerno, no sé qué? Y me dio un teléfono. ¿Se acuerdan? ¿Alcanzaron a ver ustedes los teléfonos que tenían teclas y uno tenía que apretar varias veces la tecla para seleccionar la letra? Volver a eso. Bueno, vivimos en una era en la cual, felizmente o por desgracia, nos cambió la vida. El otro día fui con una de mis hijas al hospital italiano y había un hombre que pedía ayuda para poder sacar turno, para poder dar el presente, porque no sabía cómo manejar el tótem. Entonces, el mundo nos pasó por encima. Nos impulsan a que tengamos, el censo se hizo mayoritariamente por internet. Es decir, un analfabeto digital hoy en día es peor que un analfabeto. Bueno, se requiere seguridad para todo lo que estemos manejando, porque no quiero que me secuestren en enero, que me secuestren el equipo de aire acondicionado. Privacidad, no quiero que los datos que se transmitan por allí pasen a la difusión pública. Tengo que hacer el sistema que sea inmune a virus, es decir, tendré que criptografiar adecuadamente la información para que sea segura, privada y que los virus no puedan llegar a meterse. Tengo que evitar el ransomware, es decir, el secuestro, para pedir rescate del dispositivo. En el hogar tenemos un montón de ejemplos de todo esto. Estuvimos hablando
de los equipos de aire acondicionado, de los electrodomésticos en general. La heladera me puede avisar hoy en día de que me estoy quedando sin leche. Y así, telemedición y telecontrol, los casos que estuvimos diciendo de los sistemas de medición de energía eléctrica, de gas, de agua y de todo lo que sea la medición de las vacas. Y después dispositivos wearables. Wearables, en principio, la pulsera que tenía la señora que estaba antes haciendo fitness, es un dispositivo usable. Otro, los que somos operados de cataratas no podemos enfocar. Es decir, yo tengo una lente que a distancia yo conduzco el automóvil sin anteojos. Pero me ven que tengo que hacer algo con la computadora, no tengo que poner anteojos. ¿Por qué? Porque no puedo enfocar. ¿Qué pasa si me pongo una lente de contacto que mide a dónde está apuntando mi ojo y se modifica esa lente? ¿Cómo haría el ojo humano no operado? Se modifica esa lente para tratar de enfocar al objeto que estoy haciendo la telemetría. Ese es un dispositivo usable. No. Ese es un dispositivo usable. Va a ver que al final de todo va a ver que existe. ¿Sí? Todavía en etapa de prototipo, pero claro, ¿cómo lo alimento? Digamos, es medio complicado llevar los 20 hasta el año. Bueno, nanosensores. Es otro punto de Internet de las cosas que de vuelta es para choquear. Imagínense una persona que tiene un tumor. Actualmente lo que se le da son medicación por vía general, con la cual pasa por todo el cuerpo, con en general efectos secundarios importantes. ¿Qué pasa si yo coloco una nanomáquina directamente sobre el tumor y externamente la controlo para decir, aplica ahora el medicamento para secar el tumor, para disecar el tumor? Estoy actuando en forma local, no estoy molestando e interactuando con todo el resto del organismo. Puedo hacer que el médico externamente esté mirando sin que haya una conexión alámbrica, cableada, lo que está pasando. Es decir, se nos abre un mundo totalmente novedoso, y acá tenemos el resumen. Yo voy a tener, a través de la Tierra, la comunicación de usuarios, en general en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, con la parte de vehículos de transporte, utilizando por supuesto redes de datos hechos con dispositivos microelectrónicos, y también puedo integrar toda la parte laboral, la parte de industria. Si puedo, desde cualquier lugar del mundo puedo ver cómo está funcionando una planta en Tierra del Fuego. Son redes de redes. Por eso se llama Internet, entre redes. Para el año 2020 se estimó que iba a haber 50.000 millones de dispositivos conectados. Es decir, que cada ser humano tendría alrededor de 5,6 dispositivos conectados a Internet. Claro, pensemos, en el medio del Sahara la gente no tiene muchos dispositivos conectados a Internet, lo cual significa que nosotros tenemos una gran cantidad de dispositivos conectados a Internet para compensar y para hacer el promedio. Pongamos a analizar en nuestras casas. ¿Cuántas computadoras están conectadas a Internet? ¿Cuántos televisores están conectados a Internet? ¿Cuántos teléfonos celulares están conectados a Internet? Y seguimos. Y para irnos a tomar un café, tenemos un automóvil.
Un automóvil hoy es una importante fuente de datos. Porque un automóvil tiene un montón de transductores. Un automóvil de calle, no estamos hablando de un automóvil de alta performance, es un conjunto de redes, en realidad. Entonces tengo una computadora principal que es la que maneja el motor, y tengo otras computadoras accesorias, por ejemplo, los levantavidrios son computadoras. Mido la corriente que está, el motor que está consumiendo, y determino que se está moviendo o que llegó al tope superior por aumento de corriente y paro, o llegó al tope inferior por aumento de corriente y paro automáticamente. Después tenemos toda la parte de audio, toda la parte de frenado, el ABS y el sistema que me balancea automáticamente el frenado. Un montón de computadoras. Con lo cual estoy adquiriendo un montonazo de datos. Con ese montonazo de datos, yo los puedo transmitir a una red que estoy suponiendo que existe en una ciudad. Transmito datos. Esos datos forman parte de todo un conjunto de datos en los cuales tenemos desde parquímetros hasta electrodomésticos, hasta el sistema de señalización, hasta el sistema de paradas. Es decir, los que usan el Metrobús, por ejemplo, el Metrobús que va por la avenida Cabildo, hay displays que están mostrando cuánto tarda el próximo a llegar, que le pifian siempre, pero no importa, la intención vale, porque tienen GPS. Entonces, hay realmente una red en las ciudades que me permiten estar transmitiendo el estado de mi vehículo. Entonces, ¿qué pasa si todos esos datos los proceso y en un momento dado detecto de que tengo una falla? Por ejemplo, que los frenos no están funcionando bien. O que se está gastando demasiado la pastilla de frenos. Bueno, eso existe desde hace mucho tiempo, pero de una manera muy primitiva, porque es un alambre que atraviesa la pastilla de freno y cuando se gasta la pastilla de freno lo suficiente, se corta el alambre y me aparece una indicación. Y ahí quedó la cosa. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos un poco la tecnología? Y me avisa en una aplicación que tengo en el celular, dice, che, te estás quedando sin frenos. ¿Que lo arreglamos? Bueno, entonces, se pone en contacto con el taller al cual voy habitualmente, o el más cercano, o el concesionario, y le dice, se quedó sin frenos. Es este auto, este modelo de auto, y la pastilla de freno es esta otra. ¿Qué te parece si vamos el viernes a las 10 de la mañana? Ok. Entonces, a mí me aparece un problema, digo sí, y me aparece la solución. Y puedo hacer que me aparezca en el calendario de Google que me reserva para ir. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, seguridad. No voy a andar sin frenos. Porque me van a romper los quinotos cada rato diciéndome, acordate de tener la pastilla de freno que está gastada. Y al taller no lo obligo a tener 400 pastillas de freno distintas, sino que le digo, mira, va a ir el próximo viernes a las 10 de la mañana, va a ir, qué sé yo, un Chevrolet Corsa modelo 2008 y que tenés que conseguir las pastillas de freno. Tengo tiempo suficiente como para gestionar la llegada de la pastilla de freno y no tener que tener una inversión muy importante de mantenimiento. ¿Preguntas? Digamos, creo que lo que estamos diciendo son cosas que las conocemos. Lo único que estamos tratando de ver es cómo podemos ordenar las piezas del rompecabezas.
Vamos, seguimos en 15 minutos. Bueno.